Gracias, ministro. Juan Carlos Martínez, de TNN. Señor gerente, muy buenas tardes. Señor ministro, muy buenas tardes. Acabo de hablar con algunos miembros de las comisiones económicas del Capitolio de Bogotá, algunos miembros, no todos, y han manifestado su respaldo al banco por haber mantenido estable la tasa de interés. Señor ministro de Hacienda, ¿qué implicación tiene que eventualmente el Congreso de la República, antes del 20 de octubre, si no estoy mal, decida el Senado hacer un nuevo recorte al presupuesto de la Nación 2026 y dejarlo en 530 billones de pesos, que todo parece indicar que es el ambiente que se está moviendo en la Cámara Alta del Parlamento colombiano? Ya se hizo un recorte bastante notorio y ahora la idea es dejarlo en 530 billones y no en 547 billones de pesos. Es una pregunta para el señor ministro. Hace ya unas 2 o 3 conferencias de prensa, cuando le pregunté al señor ministro sobre vincular a Colombia a las economías emergentes, las calificó de muy buena, porque de entrada Colombia podría obtener préstamos de $1.000 billones de dólares, repito, $1.000 billones de dólares. Anoche el presidente de la República, Gustavo Petro, le dio la orden de que Colombia no ingrese a las BRIC. ¿Qué implicación tiene esa decisión de Petro de que Colombia no haga parte de esas economías emergentes? ¿Va a seguir Colombia pensando en que los mejores prestamistas son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional? Esas 2 preguntas, señor ministro. Y ahora le hago la pregunta al señor gerente de la República. Y se sorprende. Señor ministro, la pregunta es para su señoría. Respondemos primero. Bueno, yo pensé ya iba con la batería para... No, pero bueno, vi mucho interés del gerente. Que le pregunte. Hace unos 10 días, algunos actores de las comisiones económicas del Congreso tenían comentarios similares a los que estás teniendo. Y la semana pasada, por una mayoría contundente, las comisiones económicas del Congreso aprobaron una ponencia de presupuesto que tenía como punto de referencia un monto ya aprobado o definido constitucionalmente en el Congreso. Lo que quiero decirte es que seguramente si las opiniones que encontraste son opiniones que no corresponden a las mayorías que han estado votando en el Congreso. El monto fue definido en la primera etapa de este debate y el monto fue definido en 557 billones de pesos, 556.97. En el debate posterior para presentar la ponencia, se llegó a un consenso, ya no fue por efectos de la no decisión de las comisiones, sino por consenso, se llegó a la decisión de que fueran 547, con unas muy poquitas voces que hablaban de 530. Creo que de 90 y algo parlamentarios que hacen parte de las comisiones estaban presentes cerca de 82, y de esos 82 votaron en desacuerdo no más de 7 parlamentarios de Senado y Cámara. Entonces, la decisión que en principio fue tomada es una decisión mayoritaria que contó con el aval del gobierno y por eso se pudo reducir a 547. Si no hubiera contado con el aval del gobierno no se habría podido reducir, porque el monto ya había sido acordado inicialmente en la primera etapa del debate en las comisiones conjuntas.
Con esto quiero decirte hemos avanzado, hemos evolucionado, hay una opinión mayoritaria en el sentido de hacer este acuerdo de 547 billones que redujo en 10 billones el presupuesto originalmente planteado. Esos 10 billones igualmente se reducen en la ley de financiamiento que está amarrada a la ley de presupuesto. El artículo primero de la ley de presupuesto incluye la ley de financiamiento como una de las fuentes de financiación del presupuesto. Entonces esperamos que el debate continúe. Creemos que hay un ambiente mucho más favorable, con algunas voces insistentes en querer hacer lo que constitucionalmente ya no se puede hacer, que es reducir más el presupuesto. Y en relación con el comentario del presidente, señor ministro, es decir, el gobierno confía en que los parlamentarios cumplan su palabra y el gobierno cree que se va a mantener en 547 y no 530 el presupuesto del próximo año, para asimismo descartar que el Senado, que es el más rebelde frente a la Casa de Nariño, trate de modificarlo y evitar de pronto la creación de comisiones de conciliación. O el gobierno todavía piensa en que si no hay acuerdo de 547 y se lo bajan a 530, es pedirlo por decreto. Lo que se produjo fue un acuerdo de mayorías bastante contundentes en Senado y Cámara, con el cual se aprobó el presupuesto de 547. Eso no fue una sensación, eso, una impresión que haya tenido el gobierno, fue una votación mayoritaria. Y obviamente, si hay algún movimiento sorprendente en el Congreso en cuanto a la decisión tomada en la votación de primera ponencia, pues el gobierno tendría que tomar también otras decisiones, ¿no? Pero en principio creemos que hay un ambiente suficientemente favorable para hacer la aprobación conjuntamente en el Congreso, y que no sea por decreto y que sea producto de ese consenso con el Congreso. En relación con el tema de los BRICS y el nuevo Banco de Desarrollo, son dos cosas distintas, no es lo mismo. El nuevo Banco de Desarrollo es un banco en el cual participa el grupo de los BRICS, pero en el nuevo Banco de Desarrollo participan muchos más actores, ¿no? Lo que expresó el presidente es en el sentido de que hemos tomado la decisión de participar en el nuevo Banco de Desarrollo, pero no necesariamente tenemos que ingresar al grupo de los BRICS, porque el grupo de los BRICS es más un escenario, digamos, más político, mientras que el nuevo Banco de Desarrollo es un escenario más económico. Pero no solamente China, ahí está China, está India, está Rusia, está Sudáfrica. Digamos, hay un grupo de países significativos, importantes allí presentes, pero ahí está obviamente Brasil, ¿no? Pero lo que quiero es que se entienda que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Lo que manifestó el presidente Petro no tenía que ver con la participación en el nuevo Banco de Desarrollo, sino la participación en el BRICS. La participación política. Más o menos, digamos, la decisión de incorporación política en ese espacio, ¿no? Y la inquietud del presidente está asociada básicamente con el tema de que hay una política de, digamos, de estímulo a la producción petrolera muy fuerte en los BRICS, a excepción un poco de China. Los demás países son países altamente petroleros, y digamos el presidente quiere mantener su independencia frente a las estrategias de impulso a la producción petrolera, porque él está impulsando una transición energética y una búsqueda de energías alternativas. La pregunta para el señor gerente, y va a ser una sola pregunta, señor gerente, para su señoría. Una ñapita. Al ministro, ¿le hace falta ir a los Estados Unidos? No tiene visa. Ha ido a Estados Unidos de vacaciones. ¿Le va a hacer falta después de que termine el gobierno del presidente Petro? Digamos que a lo que había que ir ya fui.
¿Conoció el Pato Donald? ¿Ah? ¿Conoció el Pato Donald? Esas actividades con los hijos ya las hicimos. Y hay una expectativa de poder compartir muchos espacios del mundo distintos precisamente a los Estados Unidos. Ahora sí, la pregunta para el señor ministro de Hacienda. Una sola pregunta. No, perdón, el señor gerente del Banco de la República, disculpe. Una sola pregunta, señor gerente, ya lo veo que preocupado porque no le pregunto. ¿Qué significa, esto lo estoy viendo aquí en la página digital del Banco de la República, que el dólar tenga esa volatilidad de 3.800 y pico, hoy cerró a 3.923? ¿Qué implicación tiene para la economía colombiana, exportadores, importadores que viven afanados para hacer comercio con el mundo, con esa tasa del comportamiento del dólar? Esa pregunta, señor gerente. Una de las partes o de los elementos importantes de la estrategia de política monetaria que ha mantenido el Banco de la República a lo largo de los últimos 25 años es permitir que la tasa de cambio fluctúe libremente. Eso le ha dado una mucho mayor capacidad a la política monetaria de actuar sin depender de lo que pasa en los mercados internacionales. La tasa de cambio se convierte en un mecanismo de absorción de los principales choques internacionales que suceden. Ahora, la volatilidad que tenemos del peso es algo normal en muchas otras economías. Y le pongo un ejemplo. No tengo la cifra con los datos de ayer exactamente, pero tal vez con algún día de la semana pasada. El peso colombiano ha sufrido una apreciación importante de cerca del 11% a lo largo del último año. El euro frente al dólar se había una apreciación de cerca del 11% en el último año, en el caso del peso. El euro le había pasado algo del orden del 12%. O sea, el movimiento fue incluso mayor entre el euro y el dólar que entre el peso y el dólar. Lo digo porque esto es un reflejo de algo que es común, es normal en las transacciones financieras internacionales. Hay movimientos de precios y eso ha permitido que también se desarrollen y ha estimulado que se desarrollen mecanismos de cobertura para los exportadores, para los importadores, para quienes tienen deudas en monedas extranjeras, de tal forma que cubran ese riesgo que existe, pero que se compensa con los beneficios que le otorga a la política monetaria en términos de independizarla de lo que está sucediendo en el exterior y de permitirnos que los choques internacionales, como la fuerte depreciación del dólar que ha ocurrido este año, sean absorbidos por esa variable y no terminen siendo absorbidos, por ejemplo, por la tasa de interés o por otros componentes de la política monetaria.